Buenas noches, hermanos, ¿cómo está? Dios le bendiga ricamente. Un placer poder compartir una vez más la palabra del Señor, continuando con el estudio que venimos trayendo los días miércoles de los personajes de la Biblia, hombres como vos y yo, y hoy específicamente hablaremos de la vida de Moisés. Y estoy segura que si yo le pregunto qué viene a su mente cuando menciono este gran personaje, usted tal vez piense en el bebé a quien su mamá colocó en una canasta y lo dejó a orillas del río Nilo, aquel joven que fue criado, rodeado de lujos por la hija del faraón de Egipto, pero que nunca olvidó que era israelita, a ese hombre que fue pastor en Madián por 40 años, aquel hombre que conversó con Dios frente a una zarza ardiente, o tal vez aquel hombre que le hizo frente al rey de Egipto y le exigió que liberara a los israelitas de la esclavitud. Aquel hombre que anunció al desafiante faraón las 10 plagas y aquel hombre que también dirigió a los israelitas en su gran éxodo de Egipto, o tal vez al hombre a quien Dios usó para dividir las aguas del Mar Rojo, el hombre que entregó a los israelitas los 10 mandamientos en nombre de Dios. Moisés tuvo todas esas vivencias y muchas más. Él realizó realmente actos imponentes. Y Moisés es una de las figuras más destacadas en el Antiguo Testamento. Fue uno de los hombres más extraordinarios que caminó en esta tierra. Y su historia, que es muy extensa, comienza en el capítulo 2 de Éxodo y se extiende hasta el último capítulo de Deuteronomio. Por eso yo hoy no me voy a detener específicamente cada detalle. Usted, si quiere, puede leerla en su casa, recordarla, pero sí vamos a tratar algunos temas sobresalientes de esta historia. Vemos que Moisés se presenta como la figura sobresaliente en el libro de Éxodo. Y la vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años cada uno. El primero, 40 años en el palacio del faraón de Egipto. El segundo, 40 años en el desierto de Madián. Y el tercero, 40 años como líder de Israel. Y vamos a ver algunas características. Vemos que Moisés fue el hombre escogido por Dios para traer redención a su pueblo. Dios eligió a Moisés para guiar a los israelitas del cautiverio en Egipto y llevarlos a la salvación en la tierra prometida. También es reconocido como el mediador del antiguo pacto y como el dador de la ley. Y por último, Moisés es el autor principal del Pentateuco, así llamado por incluir los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El papel de Moisés en el Antiguo Testamento es una sombra y tipología del papel que Jesús desempeña en el Nuevo Testamento. Por eso, definitivamente, la vida de este hombre vale la pena estudiar. Y vamos a mencionar algunas cualidades de este gran hombre. Moisés fue un hombre de fe. Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo fue que manifestó Moisés esta cualidad? La manifestó con las decisiones que él tomó a lo largo de su vida. Moisés demostró que tenía fe en las promesas de Dios. Y si usted me acompaña en la Biblia, en Hebreos capítulo 11, desde el versículo 23 al 29, lo vamos a leer, dice: por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey.
porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vemos que este pasaje nos describe un poco la fe de este gran hombre. Pero ¿de dónde proviene esa fe? Yo creo que el papel fundamental lo tuvieron sus padres biológicos. Moisés era de la tribu de Leví, tanto por parte de su padre, que se llamaba Amram, como de su madre, que se llamaba Jocabed. Y él tenía también 2 hermanos mayores, María y Aarón. Y vemos que su nacimiento ocurrió en circunstancias en las cuales Israel se encontraba en esclavitud en Egipto. Y por causa de que Dios había bendecido al pueblo hebreo con un rápido crecimiento en la población, los egipcios comienzan a tener miedo de este creciente número de judíos que vivían en sus tierras, por lo que el faraón ordena la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. Ustedes lo pueden buscar en la Biblia, está en el primer capítulo de Éxodo, versículo 22, ordenando que estos bebés fueran arrojados al Nilo. Y este intento de destruir a los niños varones hebreos fue una maniobra política que no funcionó. Y en Éxodo capítulo 2 vemos que la madre de Moisés, que en Hebreos 11:23, recién lo leímos, dice que junto con su esposo temían a Dios más que al faraón. Esta mujer intenta salvar a su hijo colocándolo en una canasta y poniéndolo en el río Nilo. Ellos, sus padres, sabían que detrás de ese bello niño había un gran propósito de parte de Dios. Por ello, y por su fe, no dudaron en infringir la ley para salvar a este pequeño. Esta canasta finalmente fue encontrada por la hija del faraón, o casualidad, no la encontró cualquier persona, sino que la mismísima hija del faraón, quien lo adopta como su hijo, lo prohija, y le pone por nombre Moisés, que este nombre significa salvado o salvado de las aguas. Y por medio de María, la hermana mayor de Moisés, que fue la que lo cuidó o veló por él durante el tiempo en que Moisés estuvo en el río, se lo entrega a Jocabed para que ésta sea su madriza, su nodriza, y quien lo amamanta. Esto lo puede encontrar en Éxodo 2:9, y todas las que somos mamás sabemos el lazo que se crea con un bebé, con un hijo, cuando uno le da de amamantar, ¿no? Y así fue como Jocabed y Moisés, a través de esto, crearon un lazo irrevocable entre ellos. Y Jocabed y Amram cuidaron durante sus primeros años al niño, es decir, que fue criado dentro de su cultura étnica y religiosa, aprendió el idioma, aprendió los valores del pueblo de Dios y hasta pudo oír las historias del pacto. Luego de esto, como habían acordado con la princesa, se lo entrega y la princesa lo educa nada más y nada menos que en el mismísimo palacio del faraón. Es decir, que Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte del faraón, donde creció, se educó como un egipcio. Si usted lee en Hechos, capítulo 7, versículo 22, dice que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Su aspecto, su forma de hablar, su modo de actuar eran los de un egipcio. Vemos que cuando él llega a Madián, que fue reconocido justamente por las hijas de Yetro, lo mencionan como un egipcio. Y aunque él hubiera podido llevar una vida cómoda y lujosa en Egipto, prefirió, como recién leíamos,
ser maltratado con el pueblo de Dios más que disfrutar temporalmente del pecado. Él tomó esta decisión impulsivamente, ¿se arrepintió después? Claro que no. La Biblia dice que él continuó constante como si viera al invisible. Qué precioso esto, ¿no? Él nunca lamentó las decisiones que su fe le impulsó a tomar. Pero además vemos que Moisés se esforzó por fortalecer la fe de quienes lo rodeaban. Tomemos como ejemplo lo que sucedió cuando los israelitas parecían acorralados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Al verse en esa crítica situación, ¿qué hicieron? Los israelitas clamaron aterrorizados a Jehová, a Dios y a Moisés. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Tal vez lo que menos se imaginaba era que Dios partiría el Mar Rojo a fin de que escaparan cruzándolo sobre ese suelo seco. Pero estaba convencido de que Dios haría algo para protegerlos. Y él quería transmitir esa convicción a los demás. En Éxodo 14:13 vemos que Moisés le dice al pueblo: no tengan miedo, estén firmes y vean la salvación de Jehová, que Él ejecutará para ustedes hoy. ¿Consiguió realmente Moisés fortalecer la fe de los israelitas? Claro que sí. La Biblia indica que Moisés y el pueblo entero pasaron por ese Mar Rojo como en tierra seca, y que ellos lo hicieron por fe. ¿La fe del pueblo? Claro que no. Fue más bien la fe de Moisés. La fe de Moisés lo benefició tanto a él como a todos los que lo imitaron. Entonces, ¿qué nos enseña su ejemplo? ¿Qué es lo que nos deja este ejemplo de fe? Que debemos tener fe en las promesas de Dios y demostrar esta fe con las decisiones que tomamos. Una de sus promesas es que cubrirá nuestras necesidades materiales si ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. Lo leemos en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice: busca a Dios primeramente y a su reino y a su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No es fácil resistir el espíritu materialista de este mundo, pero podemos estar seguros de que si hacemos lo posible por llevar una vida sencilla y centrada en su servicio, Dios va a darnos lo que realmente necesitamos. Él nos promete que de ningún modo va a dejar que nos falte algo y nos va a desamparar. Otra característica que podemos notar en este gran hombre es su humildad. La humildad es lo contrario del orgullo o la arrogancia. La persona humilde no se considera superior a los demás. El humilde es modesto, es decir, que reconoce sus propias limitaciones. ¿Y cómo manifestó Moisés esta cualidad? Moisés no dejó que ese poder que él tenía se le subiera a la cabeza. Cuando a un hombre se le da algo de autoridad, enseguida va a demostrar si es humilde o no. Un importante orador dijo: si quieres saber cómo es realmente alguien, dale poder. Y eso es realmente así. En ese sentido, Moisés fue un magnífico ejemplo de humildad. Dios le dio mucha autoridad, él lo nombró caudillo de Israel, pero sin embargo Moisés no se volvió orgulloso. Recordamos, por ejemplo, la modestia con que él manejó una difícil situación o cuestión sobre los derechos de herencia. No sé si usted recuerda, y si no, léalo en Números 27, desde el versículo 1 hasta el 11, el caso de las hijas de Zelofejad. Este era un asunto importante, ya que la decisión que se tomaría iba a sentar un precedente legal para las generaciones futuras. ¿Y qué hizo Moisés? Él razonó,
que siendo el caudillo de Israel, él sabía qué decisión tomar, él confió en sus propias aptitudes, en sus años de experiencia, o que él conocía bien la manera de pensar de Dios. Un hombre orgulloso tal vez sí lo hubiera hecho, pero en este caso Moisés no. La Biblia dice, justamente en este mismo libro de Números, que él presentó la causa delante de Jehová. Imagínense, después de 40 años de ser líder del pueblo, él siguió poniendo su confianza en Dios y no en sí mismo. Qué magnífica muestra de humildad, qué magnífico ejemplo de Moisés. Moisés no pensaba que él debía ser el único con autoridad. Cuando Dios permitió que otros israelitas fueran profetas, él no se puso celoso, al contrario, él se alegró junto con estos hermanos, lo podemos leer en el libro de Números también, aun cuando su suegro le recomendó que él delegase en otros parte de su trabajo, él aceptó este consejo humildemente de parte de su suegro. También está esto en el libro de Éxodo, capítulo 18. Y hacia el final de su vida, aunque todavía estaba fuerte físicamente, él pidió a Dios que le nombrase un sucesor. Y sabemos todos que el elegido fue Josué. Y Moisés, desde un comienzo, lo apoyó de todo corazón. Además, este hombre instó al pueblo a que siguiera a este gran líder, este joven líder, que los iba a conducir más tarde a la tierra prometida. Y seguro que Moisés también consideró un honor dirigir a los israelitas en su adoración a Dios. Sin embargo, lo más importante para él no era su posición, su rango, su elección, su ministerio, sino el bienestar del pueblo. ¿Qué nos enseña su ejemplo? Nos enseña que no permitamos que nunca el poder, la autoridad o nuestras propias aptitudes se nos suban a la cabeza. Lo que Dios busca en sus siervos no es tanto su capacidad como su humildad. Si realmente somos humildes, vamos a seguir este sabio consejo bíblico que lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, que dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento o en tu propia prudencia. El ejemplo de Moisés también nos enseña a no dar demasiada importancia a la posición que ocupamos o a la autoridad que se nos ha concedido. ¿Vale la pena seguir el ejemplo de humildad de Moisés? Claro que sí. Cuando manifestamos verdadera humildad, les hacemos la vida más fácil a quienes nos rodean y nos ganamos su confianza y su cariño. Pero lo más importante aún es que nos ganamos la confianza y el cariño del Señor, quien se caracteriza por esta hermosa cualidad. Si leemos el Salmo 18:35, dice que Dios se opone a los altivos, pero da bondad o gracia inmerecida a los humildes. Esa es sin duda una poderosa razón para imitar la humildad de Moisés. También podemos ver otra cualidad en él. Vemos que Moisés fue un hombre de amor. ¿Y qué es el amor? El amor es un profundo sentimiento de afecto hacia alguien. La persona que ama lo demuestra con sus palabras y con sus acciones, aunque eso exija algún sacrificio de su parte. ¿Y cómo manifestó Moisés esta cualidad? Moisés demostró que amaba a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndolo siempre. Vemos en 1 Juan 5:3 que dice: esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos, sin importar cuál fuera el mandato de Dios. Algo tan
intimidante como fue hacerle frente al poderoso faraón de Egipto, o tan sencillo como extender su vara sobre el Mar Rojo. Moisés siempre hacía lo que se le pedía. Hacía siempre exactamente lo que Dios le solicitaba. Moisés también demostró que amaba a los israelitas. Ellos reconocían que Dios lo utilizaba para guiarlos. No fue fácil, porque en un principio sabemos que este mismo pueblo lo rechazó, ¿no? Pero después logró él su confianza y llegaron a reconocer que Dios usaba a Moisés para guiarlos. Por eso le llevaban todos sus problemas. La Biblia dice que el pueblo se quedaba de pie delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Imagínese lo agotador que debía haber sido para él pararse el día entero escuchándolos. Pero ¿sabe qué? Él lo hacía con gusto. ¿Sabe por qué? Porque los amaba. Él amaba a este pueblo. Además de escucharlo, Moisés también oraba por ellos. Hasta oraba por quienes lo habían tratado mal. Por ejemplo, cuando Miriam, su propia hermana, criticó a Moisés, Dios la castigó con lepra, y él, en lugar de alegrarse o sentir que fue una venganza y ponerse feliz por ello, él intercede enseguida por ella ante Dios. Lo hace diciendo: Dios, por favor, sana. ¿Qué podría haber atrás de esta expresiva oración sino amor? Esto lo podemos encontrar en Números capítulo 12, versículo 13. Él clama a Dios, intercede por la vida de su hermana y le pide que la salve. ¿Y qué nos enseña su ejemplo? Nos enseña que debemos cultivar un amor profundo por Dios, un amor que nos impulse a obedecer sus mandamientos, pero no de palabra, sino de corazón. Y esta es la clase de obediencia que a Dios lo hace feliz. Dice el Salmo 100, versículo 2, servir a Dios por amor también tiene un efecto positivo en nosotros, pues hacer las cosas que le agradan nos produce felicidad. También debemos cultivar un amor abnegado por los demás. Cuando un amigo o un familiar viene a contarnos sus problemas, esa clase de amor nos va a impulsar a prestarle nuestra atención, a ponernos en su lugar, a ser empáticos, a demostrarle que nos interesamos por esa persona. Al igual que Moisés, podemos orar por esas personas que amamos. A veces no sabemos qué hacer para ayudarlos, y tal vez nos disculpamos diciéndole: bueno, perdóname, lo único que puedo hacer es orar por vos. Pero recordemos que la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Nuestras oraciones pueden mover a Dios a hacer por las personas algo que tal vez no tenía pensado hacer. ¿Y qué mejor ayuda podríamos prestarles a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, que orar por ellos? ¿Cuánto podemos aprender de Moisés? ¿Cuánta enseñanza nos deja este personaje que, pese a ser imperfecto, como todos nosotros lo somos, fue un ejemplo extraordinario de fe, de humildad y de amor? Esforcémonos al máximo por imitar a Moisés, y vamos a ver que vamos a cosechar grandes bendiciones para nosotros y para quienes nos rodean. Que el Señor nos ayude a poder tener la vida de este gran hombre como ejemplo, que podamos ver que él tuvo dificultades, que él tuvo defectos, que él tuvo trabas en su diario andar, que su vida no fue nada fácil, pero que a pesar de todo esto, Dios lo escogió, como nos escogió a cada uno de nosotros, para que podamos llevar a cabo aquel propósito, aquel plan que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso, como bien dije antes, no deje de esforzarse, no dejemos de esforzarnos por imitar a este gran hombre y poder
clamar a Dios para tener fe, para ser humildes y para amar a quienes nos rodean. Que el Señor bendiga tu vida y que esta palabra halle cabida en tu corazón. El universo gira en torno a ti, toda tu obra se postra ante tu majestad, ante tu autoridad. Toda tormenta se sujeta a ti, mis pensamientos se rinden ante tu autoridad, al príncipe de paz. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo.
nosotros nos rendimos por completo a ti, Jesús, al príncipe de paz. Santo, santo, eres digno, oh Rey. Tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú